Intellectus Podcast. Hola amigos, bienvenidos a este podcast donde estamos leyendo paso a paso el libro de los Hechos. Este libro tan importante para nosotros como parte de la Iglesia de Dios. Recuerda que este podcast es una herramienta de apoyo para tu lectura de la Biblia, no al revés. Una vez más me encuentro muy emocionado de poder continuar con este gran estudio del libro de los Hechos. En esta ocasión tenemos en nuestras manos el capítulo número 12, que también es un capítulo corto, pero que nos presenta 3 historias entrelazadas entre sí. La primera de ellas es la historia de la muerte de Jacob. ¿Lo recuerdas? Él es uno de los 12 apóstoles que caminó con Jesús y apoyó su ministerio. El autor nos narra que Herodes lo asesinó a espada, y este es el primero de los apóstoles que muere de una manera triste, violenta y dolorosa. Herodes Agripa gobernó de los años 37 al 44 después de Cristo. Él era nieto de Herodes el Grande, y realmente la estructura bíblica casi no nos habla acerca de él. Sin embargo, por medio de la historia ajena de la Biblia, sabemos que fue un hombre que ayudó a Claudio a convertirse en emperador de Roma después de que aquel famoso personaje llamado Calígula fuera asesinado. Herodes se da cuenta de que aquel acto atroz que acaba de cometer, es decir, quitarle la vida a Jacobo, agradó de sobremanera a los judíos, y es por eso que toma la decisión de comenzar a perseguir a todos, iniciando por Pedro. Y es aquí donde podemos encontrar la segunda historia. Pedro es llevado a la cárcel prisionero y resguardado por 16 guardias romanos. Aunque la narrativa bíblica no nos dice que Pedro iba a morir, es muy probable que ese era el destino que Herodes tenía para él. Sin embargo, como tú y yo lo acabamos de leer, el destino que Dios tenía para Pedro era completamente diferente. Es por eso que envía a un ángel a salvarlo y a rescatarlo del lugar donde él se encuentra. Es como si estuviéramos viendo una película de acción. En este momento comienza la música con mucha adrenalina. De pronto, un varón me despertó. Sentí cómo me movió y me dijo que era tiempo de irnos del lugar donde estábamos. En ese preciso momento, las cadenas que me tenían atado de las manos cayeron inmediatamente. Aquel hombre me dijo que me ciñera, que me atara las sandalias y que me cubriera con mi manto, y así lo hice. En ese momento comenzó una carrera donde íbamos avanzando a través de los pasillos de la cárcel. Las puertas inmediatamente se abrían antes de que nosotros pasáramos por debajo de ellas. Pero al fondo había una gran puerta, una puerta muchísimo más grande que cualquier otra. Una gran puerta de hierro que yo sé que ustedes han visto en algún momento. Pero así como así, la puerta se abrió delante de mis ojos. Cuando logramos salir de la prisión, avanzamos una calle más, y en ese momento aquel varón que me sacó se apartó de mí. En ese momento es en el que logro comprender que Dios envió un ángel a sacarme y a rescatarme. Esto que yo te acabo de contar lo podemos encontrar a partir del versículo 12 al 17. Y es que Pedro, al salir de la prisión, al ser liberado por aquel ángel, decidió dirigirse a la casa de María, la madre de Juan, donde se encontraban los apóstoles y algunas otras personas. Cuando Pedro termina de contar esta historia, le pide que por favor vayan y se lo cuenten a Jacobo. Jacobo era uno de los hermanos de sangre de Jesús. La tercera historia es al día siguiente de la que acabamos de contar. Herodes se da cuenta de lo que ha pasado y está muy molesto de que Pedro haya logrado escapar de la mano de 16 guardias romanos. Como mal hombre que evidentemente es, él decide acabar con la vida de estas 16 personas, haciéndolas responsables por la huida de Pedro. Claro, Herodes no sabe que realmente este acontecimiento estuvo en las manos de Dios, y en los versículos 20 al 24 nos presenta la historia acerca de la muerte de Herodes. Es un poco confuso, una historia acerca de que Herodes tenía algo contra la gente de Tiro y de Sidón. Sin embargo, estas personas se acercaron a tratar de llegar a un concilio con él para recibir ayuda de su parte, ya que evidentemente todo el reino estaba bajo su dominio. Sin embargo, estas personas, cuando llegan a la presencia de Herodes, comienzan a clamar: ¡Voz de Dios y no de hombres! Al escuchar esto, Herodes, recuerda que Herodes no es judío ni cristiano, decide enaltecerse a sí mismo y muere.
Este capítulo tiene para nosotros dos grandes enseñanzas. La primera de ellas es muy parecida a la que la Biblia nos presenta en algunos capítulos atrás, y es que Dios tiene cuidado para las personas que Él envía a trabajar en su nombre. Recuerda que el servicio al nombre de Dios siempre va a ir respaldado por Dios, y aunque a veces, en algunas circunstancias o situaciones, logremos vivir momentos que aparentemente son muy complicados de resistir, Dios tiene el cuidado de nosotros. Yo sé que si hiciéramos una entrevista a pastores, predicadores, misioneros, personas que dedican su vida a predicar el nombre de Dios, podríamos hacer una recopilación maravillosa de todos aquellos momentos en los cuales ellos han sido rescatados de situaciones complicadas y momentos muy difíciles. Y también estoy seguro que si pudiéramos hacer una recopilación de testimonios de todas y cada una de las personas que estamos escuchando este podcast, podríamos realmente llegar a la conclusión de que Dios ha hecho milagros en la vida de cada uno de nosotros. Así es, Dios tiene cuidado de nosotros y sobre todo de aquellos que dedican su vida a trabajar para Él. El segundo aprendizaje que se nos puede ofrecer en este capítulo es acerca de enaltecernos a nosotros mismos como personas. Es una frase que me gusta decir mucho. La Biblia es bidimensional. Siempre tiene una enseñanza terrenal, pero también tiene una enseñanza espiritual. Herodes, como ya lo mencionamos, no era un hombre de Dios, sin embargo, era una persona con autoridad, es decir, que tenía poder sobre un grupo de personas, y como pudimos leerlo, realmente este hombre decide ser una persona que satisface las necesidades o los deseos de la multitud, en vez de preocuparse por hacer lo correcto, y como segunda oportunidad decide enaltecerse a sí mismo en lugar de darle honra a Dios. Digo, yo sé que tú y yo no somos gobernantes y también sé que somos personas cristianas a diferencia de Herodes. Sin embargo, todos en algún momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de ser autoridad o líderes en algún grupo de personas o de trabajo, de la escuela o inclusive hasta en la familia. Y es a esto a lo que me refiero. Nosotros como personas y aún mayor como hijos de Dios, debemos de mantenernos siempre humildes y realistas de que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos llegar a lograr es gracias al poder y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y de la primera historia lo que queda decir al final es la verdad. Debemos recordar que siempre, a pesar de que las circunstancias no parezcan las más adecuadas, siempre nos va a cuidar por medio de su Espíritu Santo y nos va a permitir salir adelante de cualquier situación que parezca complicada. Por el momento el capítulo se ha acabado. Es un capítulo complicado porque las cosas como que empezaron muy mal con la muerte de Jacobo. Después Pedro iba a sufrir el mismo destino, pero sin embargo podemos ver el poder de Dios cuidando de los suyos. Saludos en Cristo, querida familia Intelectus. Mi nombre es Darío Servas Terán, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Doy gracias a Dios por esta serie de estudios bíblicos que están trayendo mucha bendición a mi vida y me impulsan a incrementar el aceite de mi lámpara. Tuve el privilegio de concluir el curso de cápsulas de tiempos con Dios del Evangelio de Mateo y disfruté aprendiendo de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo me enseña con tanto amor y paciencia mediante el libro de los Hechos detalles que anteriormente los había pasado por alto. Hermanos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Gracias a Dios por su vida, hermano Roger, y por el trabajo que efectúa en la obra del Señor para la gloria y honra de Dios. Un fraternal abrazo a la distancia.